Vamos a convertir el punto con coordenadas cartesianas o rectangulares negativas 3, negativos 5,3. Queremos usar valores positivos para r y θ, y se nos pide redondear a 2 decimales si es necesario. Entonces, debido a que el punto dado tiene coordenadas cartesianas, sabemos que x es igual a 3 negativos, y es igual a 5 negativos y z es igual a 3. Para encontrar las coordenadas cilíndricas, necesitamos encontrar r, θ, z usando nuestras fórmulas a continuación. Pero para una revisión rápida, r, θ es la representación polar de un punto en el plano psi, donde r es la distancia dirigida desde el origen en el plano psi, que debería ser esta distancia aquí. Θ es el ángulo en sentido antihorario desde el eje polar o el eje positivo x en el plano psi ilustrado aquí. Y finalmente z es la distancia dirigida hacia arriba o hacia abajo desde r, θ hasta el punto, que se muestra aquí. Volviendo a nuestro ejemplo, primero tracemos el punto negativo 3, negativo 5 en el plano psi para ayudar a visualizar r y θ. Este es el eje x, este es el eje y. Como la coordenada x es negativa 3, vamos a la izquierda 3 unidades, y debido a que la coordenada y es negativa 5, bajamos 5 unidades. Entonces este sería el punto negativo 3, negativo 5 en el plano psi, y por lo tanto esta distancia aquí sería r. Y el ángulo θ sería cualquier ángulo que termine a lo largo de este lado. Pero dado que estamos buscando un valor positivo para el ángulo θ, el valor menos positivo para el ángulo θ sería este ángulo aquí. También podemos dibujar un triángulo de referencia si quisiéramos, donde estas serían las dos patas del triángulo de referencia. Esta pata sería negativa 3, esta pata se etiquetaría como negativa 5. Observe cómo encontrar r. Usaríamos el teorema de Pitágoras dado aquí como r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces tenemos r cuadrado es igual a 3 cuadrados negativos más 5 al cuadrado negativo. Entonces tenemos r al cuadrado es igual a 9 más 25. Entonces r cuadrado es igual a 34. Entonces ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Observe cómo tenemos dos soluciones aquí, r es igual a la raíz cuadrada más o menos de 34. Se nos pide que usemos un valor positivo para r, así que sigamos adelante y usemos el valor exacto de la raíz cuadrada de 34. Observe cómo tenemos la opción aquí de redondear a 2 decimales, por lo que si quisiéramos, podríamos expresar r como aproximadamente 5.83. Ahora para determinar el ángulo θ. Sabemos que la tangente θ es igual a y dividido por x, entonces aquí tenemos tangente θ es igual a negativo 5 dividido por negativo 3. Lo que equivale a 5,3 positivo. Entonces, si la tangente θ es igual a 5,3, entonces θ es igual a la tangente inversa, o r tangente de 5,3. Podríamos reconocer aquí que la salida de la tangente inversa solo estará en el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 radianes a pi positivo sobre 2 radianes, por lo que la calculadora no nos dará el ángulo θ que estamos buscando, pero nos ayudará a encontrar nuestro ángulo θ. Primero verifiquemos que estamos en modo radian, así que presione la tecla modo, observe cómo se resalta radian, así que regrese a la pantalla de inicio. Presione la segunda tangente, 5 divididos 3, paréntesis cerrado y luego enter. Si redondea a 2 decimales, esto sería aproximadamente 1.03 radianes, que estaría en el primer cuadrante. Nuestro ángulo está en el tercer cuadrante, pero sigamos y esbocemos este ángulo. La calculadora nos dio este ángulo aquí, que es aproximadamente 1.03 radianes. Entonces, mientras este ángulo está en el primer cuadrante, nos dice el ángulo de referencia en el tercer cuadrante. El ángulo de referencia aquí es de aproximadamente 1,03 radianes. Entonces, para encontrar el ángulo que estamos buscando, tendremos que agregar pi radianes al ángulo de referencia de 1.03. Entonces 1.03 más pi. Plus pi. Danos aproximadamente 4,17 radianes, que es el ángulo θ que estamos buscando que termina en el tercer cuadrante. Entonces, encontramos en la calculadora que el ángulo θ era aproximadamente 1.03 radianes. Pero para encontrar el ángulo en el tercer cuadrante, tuvimos que agregar pi radianes, lo que nos dio aproximadamente 4,17 radianes.
y las coordenadas z son las mismas en coordenadas cilíndricas y cartesianas, por lo que z es igual a 3 positivo. Así que aquí hay una forma posible de expresar el punto dado usando coordenadas cilíndricas. Espero que hayas encontrado esto útil.